Amén. Que el Señor les bendiga. Palabra del Señor. Es importante la palabra del Señor. Amén. Porque es esta palabra la que es medicina para nuestro cuerpo, el refrigerio para nuestros huesos, el lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Entonces, sin ella es andar en este mundo, es como andar a ciegas. Sin ella, mis hermanos, nosotros nos enfermamos. Sin ella, mis hermanos, nosotros nos sentimos cansados, nos sentimos agobiados. Pero con ella, mis hermanos, aprendemos a conocer a Dios, aprendemos a tener dominio propio, aprendemos a tener fuerza, aprendemos a tener el ánimo de seguir adelante, aún en los momentos difíciles, aún en los momentos que quizás creemos que todo está perdido y nos acordamos de la palabra de Dios y decimos, pero en este pasaje de la Escritura dice esto o dice esto otro, y eso nos comienza a nosotros a fortalecer, a levantar y a entender que no estamos solos. Por eso es necesario, mis hermanos, que escudriñemos las Escrituras, porque dice la palabra de Dios que en ellas, cierto, encontraremos la vida eterna, y que ellas son las que dan testimonio, cierto, de nuestro Señor Jesucristo, y que si nosotros buscamos de la palabra del Señor, la leemos, vamos a sentir, cierto, como corren esos ríos de agua viva dentro de nosotros. Amén. Por eso Pedro aquí dice segunda epístola universal de San Pedro apóstol, o sea, para todos, universal, cierto, no para algunos. Y por eso él decía, Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Amén. Nosotros hemos sido alcanzados, ¿cierto?, por nuestro Señor Jesucristo. Él nos justificó, ¿cierto?, ante Dios por nuestros pecados, por nuestras faltas. Cuando nosotros aceptamos a Cristo como nuestro Señor y como nuestro Salvador, ¿cierto?, Él nos justifica delante de el Padre, y quedamos nosotros, ¿cierto?, como se puede decir, en una cuenta después de haber estado muy endeudados, porque estábamos llenos de pecado. Él pagó el precio, ¿cierto?, por nosotros, y ahora que vinimos a Dios, venimos limpios. ¿Por qué? Porque Cristo nos justificó. Y es por eso que Pedro dice, Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Nosotros hoy tenemos fe, cierto, como la tuvieron aquellos hombres de la antigüedad. Nosotros hoy también la tenemos. Amén. Pero tenemos que quizá activarla en nuestra vida, porque la fe que nosotros tenemos, mis hermanos, dice que es tan poderosa que puede mover montaña, pero nosotros tenemos que activar aquella fe. Dice la palabra de Dios que si tuviésemos fe como un grano de mostaza, le diríamos a ese monte, cierto, que se mueva y que se eche al mar, y será hecho. Pero nosotros quizás vivimos con miedo, vivimos llenos de preocupaciones, llenos de ansiedades, y no activamos la fe que Dios, que al aceptar a Jesús en nuestra vida, ¿cierto?, Dios puso en nosotros, porque sin fe, dice la palabra de Dios, que es imposible agradar a Dios. Y nosotros para creer en el Señor Jesucristo, tuvimos que creer primero, o sea, tuvimos que creer que había alguien ahí que pagó el precio por nosotros, y eso se llama fe. Pero esa fe que nosotros teníamos quizá no es suficiente como para creer que por ejemplo, aquel enfermo que está en nuestra casa va a ser sanado, o como para creer que aquel, no sé, aquella alma que quizás vive en medio de las tinieblas va a ser transformada. El Señor quiere que tengamos aquella fe como la tuvo el centurión, ¿cierto?, cuando quería que Jesús sanara a su siervo, y él le dijo que iba a ir a su casa a sanar al siervo. Sin embargo, el centurión le dijo, solo una palabra tuya bastará para sanarle. ¿Por qué nosotros hoy no tenemos esa fe? Quizás tenemos fe, pero no la suficiente como para poder decirle, Señor, solo una palabra tuya
bastará para que mi esposo se convierta a Cristo, para que mi esposa se convierta a Cristo. Solo una palabra tuya bastará para que mi hijo sea sanado, para que mi hija sea sanada, para que se convierta a ti, Señor. El Señor quiere que nosotros tengamos fe. La fe que tuvo Moisés, la fe que tuvo Daniel, ¿cierto? La fe que tuvo David. Esa fe, mis hermanos, que ellos hicieron grandes cosas. Y no porque fueran diferentes a nosotros, porque fueran hechos de otra cosa, sino porque en ellos había una fe suficiente, ¿cierto? Por ejemplo, para cuando Moisés cruzara con el pueblo, ¿cierto? Que había libertado, se abriera el mar. Una fe que quizás cuando a Daniel lo echaron al pozo, ¿cierto? Al foso de los leones, ¿cierto? Mantuvo la boca cerrada de los leones. Y así sucesivamente podemos encontrar historias hermosas en la Biblia, pero no nos damos el tiempo quizás de escudriñar las Escrituras para que así nuestra fe sea aumentada. Y es precisamente lo que el enemigo no quiere, que nosotros escudriñemos las Escrituras, porque él sabe que en ellas vamos a encontrar la vida eterna. Pero nosotros tenemos que insistir, mis hermanos, tener el dominio necesario para decir, quizás tengo muchas cosas que hacer, pero le voy a dar un tiempo al Señor y voy a leer y voy a aprender de su palabra y voy a llenarme de ella. Mi lámpara va a estar llena de aceite para que cuando venga ese momento difícil, ese momento malo, yo sepa cómo sostenerme en pie. Amén. Entonces dice, participe de la naturaleza divina. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. Amén. O sea, todas las cosas, dice, que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Cristo, cierto, nos llamó para que nosotros podamos heredar la vida eterna, que podamos ir a aquellos lugares que Él fue a preparar para nosotros. Cuando Cristo estuvo aquí en la tierra, ¿cierto? Él dijo que iría a preparar un lugar en las moradas, ¿cierto? Que estaban allí en el reino de los cielos para nosotros, y que volvería a buscarnos para llevarnos a aquellas moradas. Y nosotros debemos creer que es así. Debemos tener esa fe que Dios espera que tengamos, porque la palabra de Dios dice también, ¿acaso cuando Él venga hallará fe en la tierra? ¿O será que nosotros ya vamos, fueron tantas las preocupaciones, fueron tantas la angustia, las desesperaciones, que dejamos de tener fe, y que cuando Cristo venga quizás no le vamos a tener una fe suficiente para que poder irnos con Él? Dice la palabra de Dios que sin fe es imposible agradar a Dios. Nosotros tenemos que creer que hay un Dios que envió a su Hijo a morir por nuestros pecados, ¿cierto? Y que nos justificó ante Dios y que nos llevará al reino de los cielos, por medio de los cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas lleguéis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Lo que les decía, mis hermanos, cuando Jesús amén. Vamos a orar por usted, hermana Maribel. Amén, porque Dios tiene poder para sanarle. Para Él no hay nada que le sea imposible. Amén, así que vamos a orar. Luego continuamos leyendo, exhortando la palabra, porque la oración, ¿cierto?, del justo puede mucho. Y cuando decimos del justo no significa que seamos mejor que otra persona, que hagamos todo perfecto. Justo se dice, como dice aquí la palabra, ¿cierto?, por medio de los cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas lleguéis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción. Nosotros huimos de la corrupción y Jesús nos justificó ante Dios, y es por eso que Él nos llama justo. Amén, porque alguien nos justificó. Amén, para que hoy hagamos bien las cosas. Quizá no lo hagamos perfecto, pero vamos camino a la perfección, porque Dios terminará la obra que ha comenzado en nosotros. Amado Dios, en el nombre de Jesús, te ruego en esta hora por Maribel. Padre, yo no conozco su vida, no conozco su familia, Señor, no conozco su enfermedad, Padre. Pero tú que estás en todo lugar, tú que todo lo conoces, tú que todo lo sabes, Señor,
tú que escudriñas la mente y el corazón del hombre, Padre celestial, dice tu palabra para dar a cada uno según sus obras, Padre eterno. Te ruego en esta hora, Padre, por esa varona, Señor, sea usted fortaleciéndole, Padre, sea usted curando. Ella dice que no sé qué hacer, Padre celestial. Te ruego, Señor amado, que sea usted obrando, Padre celestial, para que la fe de ella aumente, Señor, para que la fe de los que le rodean aumente, Señor amado, y ella un día pueda decir, fue Dios, fue Jesús quien me sanó, quien me curó, quien me levantó, quien me restauró, Padre celestial, porque tú eres la medicina, Señor, que cura todo mal, Padre celestial. Por eso te ruego en esta hora, Padre celestial, por su vida, Señor, allí donde está, Padre celestial. Para ti no hay barreras, Señor amado, para ti no hay distancia, Señor, no hay nada que impida, Padre celestial, que puedas obrar, Señor. Como hemos dicho, Padre celestial, aquel centurión tenía tanta fe, Señor, y te dijo, Señor Jesucristo, solo di la palabra, porque por una palabra puede ser sanada, Señor, porque no hay nada que sea imposible para ti, bendito Dios de la gloria. Todo queda en tus manos, Señor, y en tu perfecta voluntad, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, hemos orado por Maribel. Amén, que el Señor le ayude. Maribel Luisa Godoy. Para Dios no hay nada imposible. Amén. Clama a mí y yo te responderé, dice la palabra del Señor, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Amén. Deleítate en el Señor, dice la palabra de Dios también, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Quizás, es seguro que nuestra hermana quizás está sufriendo por su enfermedad y ella dice que no sabe qué hacer, pero Jesús sí sabe qué hacer. Amén, tenemos que llevarle todas nuestras cargas al Señor. Dice Dios que debemos presentarle todo a Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Amén. Entonces, seguimos leyendo, dice, vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento. En palabras simples, mis hermanos, pero lo que está diciendo, como todas las cosas que pertenecen a la piedad, a la vida y a la piedad no han sido dadas, o sea, el Señor, nosotros sin merecerlo, ¿cierto? Y sin siquiera pedírselo, el Señor vino a morir por nosotros, ¿cierto? Tuvo piedad de nosotros, que estábamos muertos en delitos y en pecados. Y nos ofreció una nueva vida. Gracias a eso, hoy somos una nueva criatura para vivir en santidad, conforme a la grandeza del Señor, esperando sus promesas y poder también heredar la vida eterna. Amén. Entonces, por eso dice, vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, y a la virtud conocimiento. Nosotros tenemos que esforzarnos en hacer cada día las cosas que le agradan a Dios, en ser mejores para Cristo, en ser imitadores, amén, de lo que Él hizo y de lo que Él nos enseñó cuando estuvo aquí en la tierra y en lo que dejó estipulado, ¿cierto?, en su palabra. Al conocimiento, dominio propio. Al dominio propio, paciencia. A la paciencia, piedad. A la piedad, afecto fraternal. Al afecto fraternal, amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no nos dejarán estar ociosos. O sea, si tenemos, mis hermanos, el conocimiento de que hay un Dios que envió a su Hijo a morir por nosotros y nos dio nuevamente la posibilidad de entrar al reino de los cielos, nosotros tenemos que correr esta carrera pacientemente y tratando por ese amor fraternal de que otros también alcancen esta salvación, que puedan llegar al reino de los cielos, porque nosotros estábamos perdidos en delitos y en pecados y no tenemos que olvidarnos de eso. Nosotros tenemos que estar conscientes que nosotros sin Dios no éramos nada, y hoy con Dios somos participantes, mis hermanos, participantes de la naturaleza divina. Y así como nosotros hoy somos participantes de la naturaleza divina, y en nosotros hay conocimiento, hay virtud, hay dominio propio, hay paciencia, ¿cierto? Y hay amor fraternal. Tenemos que usar todas estas cosas que hay, ¿cierto?, en nosotros para poder traer a aquellos que están perdidos, viviendo sin Cristo. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan,
no os dejarán estar ociosos ni sin fruto. Amén. O sea, si nosotros realmente somos hijos de Dios y en nosotros hay conocimiento, hay virtud, hay piedad, vamos a entender que aquel que no está con Dios, que no ha venido a Jesucristo, está perdido, está en peligro, necesita ser alcanzado, necesita ser rescatado, como decía la alabanza que estábamos cantando. Amén. Por lo cual, hermanos, más procurad hacer, por lo tanto, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Si nosotros nos centramos, mis hermanos, primeramente en tener claro de dónde Dios nos sacó, de que sin Dios no éramos nada antes y que gracias a Él hoy, a ese regalo inmerecido, ¿cierto?, que nos dio por gracia, hoy estamos en sus caminos y que por eso nosotros tenemos que llenarnos, ¿cierto?, del conocimiento de Dios. Tenemos que tener paciencia en nuestras vidas, tenemos que tener dominio propio, ¿cierto? Y sobre todo amor fraternal, amor por los que también están perdidos, por los que están agobiados, por los que están desesperados, por los que piensan quizás en ya no vivir más. Y no decir, y no solamente pensar en nosotros de una forma egoísta, como nosotros ya le servimos a Cristo, como nosotros ya estamos bien, no importa a los demás. Sí importa a los demás y quizá a veces queremos que venga Cristo y que ya podamos volar con Él, y está bien porque tenemos que desear que venga Cristo, pero también tenemos que desear que otros alcancen, ¿cierto?, a llegar al reino de los cielos. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad estar firme vuestra hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás, porque de esta manera os será otorgado amplia y generosa entrada al reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Entonces, si nosotros ya estamos en camino a la salvación, tenemos que caminar de una forma legítima, de una forma correcta y sobre todo queriendo que otros alcancen, ¿cierto?, estas promesas que hoy hay para nosotros. Amén. Así que esto ha sido palabra del Señor y recuerde que debemos estar firme en vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no vamos a caer jamás.